Muy buenas tardes, soy Martín Jacks, investigador principal del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, y le doy la bienvenida al segundo ciclo de nuestras charlas en línea Ciencia desde la Casa, organizadas por nuestro centro. Agradecemos a quienes nos están viendo en este momento por Facebook. Hoy contamos con la presentación Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, cómo cumplir la meta de carbono neutralidad a 2050, dictada por Pilar Moraga. Quienes deseen hacer preguntas pueden escribirlas en la sección de comentarios del video y las leeremos al finalizar la presentación para que Pilar pueda responderlas. Pilar Moraga es académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, es abogada de la misma casa de estudios, magíster y doctora en Derecho de la Universidad de Lille II, en Francia. Actualmente es subdirectora del Centro de Derecho Ambiental, investigadora principal del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, e investigadora asociada del Centro de Energía Solar, CERC Chile. Pilar, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Martín, por este segundo ciclo, por estar disponible para moderar todas las charlas que vienen a continuación. Y agradezco también el espacio de poder conversar sobre los desafíos que plantea un proceso legislativo que se inicia, cuál es el de la tramitación del proyecto de ley marco de cambio climático. A continuación les quiero compartir mi presentación, que hoy, como el título lo indicaba, la charla se referirá a lo que es este desafío para alcanzar la carbono neutralidad en nuestro país. Y como, bueno, Martín ya lo dijo, yo soy abogada y por ende, si bien este es un espacio en que ha acogido mucho a científicos de diversas áreas, pero me parece que el derecho es primera vez que está presente como una ciencia, como la ciencia jurídica, y por ende la respuesta que voy a pretender elaborar en esta presentación dice relación desde esta perspectiva, ¿no? del derecho, de nuestro marco jurídico. Entonces, para eso les quería comentar que esto de la carbono neutralidad, que consiste en poder llegar a un equilibrio entre las emisiones, las capturas y el secuestro del carbono y de los gases de efecto invernadero en general, se logra a través con distintas medidas que pueden ser tanto técnicas, científicas, pero ahí también el derecho tiene un rol que jugar, ¿ya? Y eso es lo que quiero presentar ahora. Y me voy a referir particularmente a lo que son los tratados internacionales y en particular a lo que es el Acuerdo de París. Luego, a lo que son las leyes, ya que son el marco jurídico interno de nuestro país y en particular a lo que es el proyecto de ley marco de cambio climático, a pesar que podríamos considerar un sinnúmero de otras normativas como les voy a comentar. Y ustedes verán en esta lámina que está presente también la Constitución, a la que lamentablemente hoy no me voy a referir y por eso no tiene este contorno rojo como lo tienen los tratados internacionales y las leyes. Y no lo voy a hacer porque me parece que es un tema de la máxima trascendencia para nuestro país y para el mundo, pero para nuestro país en particular porque estamos en un proceso que es muy inédito, muy interesante, que es el de este proceso constituyente hacia una nueva constitución y que merecería quizás una charla completa o mucho tiempo de discusión alrededor de esto. Así que yo voy a dejar eso como un tema pendiente, sin perjuicio de lo cual les quiero adelantar que las constituciones también tienen un rol que jugar si consideramos que la constitución es un pacto social, es un acuerdo al que llegan las sociedades de cómo queremos convivir. Entonces, ¿cómo hoy día vamos a definir esa manera de convivir sin considerar uno de los fenómenos que está influyendo en nuestras vidas, como lo es el cambio climático, sobre todo en un país como Chile, que es un país vulnerable frente a los impactos provocados por este fenómeno del clima.
Entonces, ya hay, aquí ustedes ven, ya hay literatura que nos adelanta sobre la manera, por ejemplo, que se puede abordar esta temática de la carbono neutralidad desde un punto de vista constitucional, como por ejemplo a través del reconocimiento de un derecho a una atmósfera íntegra. ¿Ah? Pero bueno, lo vamos a dejar para más adelante, para otras conversaciones que podemos ir teniendo durante el año. Ahora, para definir cómo alcanzar la carbono neutralidad, el Acuerdo de París ha tenido un rol importantísimo, puesto que fijó un objetivo que es el de limitar el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados Celsius, pero hacer todos los esfuerzos para tratar de alcanzar el 1,5. Y en ese sentido sabemos ya que la ciencia nos ha dado evidencia de cuál es la diferencia de este medio grado, que parecería que no es mucho, pero para efectos de la biodiversidad, del suelo, de los ecosistemas, parece que es muy relevante. También el Acuerdo de París nos habla, bueno, de la necesidad de aumentar la capacidad de adaptación, y fíjense ustedes que lo hace muy vinculado a lo que es el desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Y hago el énfasis porque no me parece correcto hablar de este objetivo de la carbono neutralidad omitiendo lo que es la temática de la adaptación, que quizás es el desafío más grande que tiene nuestro país. Sin embargo, también creo que estamos en un texto que exige un nuevo paradigma y que una vez sentados ahí podremos trabajar de manera coherente con los desafíos en materia de adaptación respecto de este camino de la transición a una economía baja en carbono. Ahora, también el Acuerdo de París nos dice que este desarrollo bajo en emisiones lo debemos alcanzar lo antes posible, y para eso nos indica 2 instrumentos, ¿ya?, que están indicados ahí en la lámina en el artículo 4.2 y 4.19. Estos 2 instrumentos se refieren, el primero, a lo que es la contribución nacional determinada o contribuciones determinadas a nivel nacional, conocidas como NDC, que se revisan según el Acuerdo de París cada 5 años, y en ese sentido nuestro país ha respondido a este compromiso internacional contando el año 2015 o presentando una NDC el año 2015 que fue revisada y presentada nuevamente este año, ¿ya?, con nuevos compromisos que van hacia una mayor ambición. Ahora, también se señala en el Acuerdo de París lo que son las estrategias a largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. No voy a ahondar ahí todavía, pero les anuncio que es un tema importante para efecto de lo que vamos a seguir viendo. Ahora, en cuanto a la NDC actual de este año, que es este compromiso que Chile firma, o que más bien presenta ante la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas, que es el gran paraguas bajo el cual se firma el Acuerdo de París. Y que sea el gran paraguas significa que de alguna manera el Acuerdo de París sigue las directrices, las orientaciones, los principios de la Convención Marco del año 92. Pues bien, este Acuerdo de París es un acuerdo bien inédito en lo que es el derecho internacional, en su forma, porque establece un objetivo, establece un camino, establece formas, pero los compromisos o bien las obligaciones de los estados que firman este acuerdo no están en el Acuerdo de París, sino que están en estas contribuciones determinadas a nivel nacional, o la CNDC por su sigla en inglés. Y en el caso de Chile se estableció en materia de mitigación 2 compromisos, como ustedes los ven acá, o contribuciones respecto de un presupuesto de gases de efecto invernadero. Yo no voy a entrar mucho en lo que es la definición de estos presupuestos, que es un camino o un mecanismo que Chile escogió para poder fijarse una meta al 2050
y poder ir estableciendo metas intermedias que permitan alcanzar ese objetivo. También esta contribución de mitigación que se incluye en la NDC de Chile 2020 incluye lo que es el carbono negro como una cuestión especial en relación al compromiso del 2015 en el que se abordó de menor manera. Ahora, para los que, bueno, seguramente en la audiencia hay muchos que no son del mundo del derecho y que todavía no logran explicarse cómo un marco jurídico puede ayudarnos a alcanzar este objetivo internacional. Y pareciera ser que, bueno, los tratados internacionales, por mucho que estén firmados por los estados, no nos dan el detalle necesario para poder cumplir con los compromisos, ¿ya? Y si bien la NDC precisa la obligación que tiene Chile y la obligación que tienen los demás estados, no se establece de manera precisa cómo se alcanzan esos compromisos. Y esto queda entregado entonces a lo que es la política pública a nivel nacional. Y esa política pública se puede desarrollar a través de distintos instrumentos, más o menos vinculantes, para los regulados, para la sociedad. Y pareciera ser que un marco legal, ¿ya?, es el estado de mayor obligatoriedad de este cómo alcanzamos el objetivo, cómo alcanzamos las metas que se definen tanto en las NDC como en el Acuerdo de París, ¿ya?, como esta meta global de la limitación del aumento de la temperatura global. Entonces, Pilar, yo que no soy del área del derecho, veo entonces que hay dos grandes áreas que no están completamente definidas o restringidas, ¿verdad? Que uno sería, primero, cómo el Acuerdo de París, o sea, se establecen que los países van a hacer contribuciones nacionalmente determinadas, pero no se indica en qué manera estas se establecen. Y luego, nacionalmente, cuando un país desarrolla sus contribuciones nacionalmente determinadas, tampoco se establece a priori las formas de implementarlas. O sea, son entonces dos grandes procesos que no están restringidos o no están fijos inicialmente, ¿no? Así es, para mí el Acuerdo de París es realmente la definición de un camino, casi una carta Gantt, ¿ah? En la que se establecen hitos con fechas, con distintos tipos de obligaciones, de todos modos, pero obligaciones más bien procedimentales, no sustantivas. ¿A qué me refiero con procedimental? Presentar un compromiso nacional con metas, que es la NDC, pero también entregar información para poder generar lo que son los balances globales que van a ir midiendo cuál es el avance de los estados en el cumplimiento del objetivo de París. Entonces nos establece este gran camino París con hitos, con mecanismos, pero el detalle de las metas nacionales las va a definir cada estado. Y por eso es muy importante ir siempre hacia una mayor ambición. Recordemos que en el año 2015, si juntábamos todos los compromisos presentados por los estados en sus respectivas NDC, estábamos superando fácilmente los 3 grados Celsius de aumento de la temperatura del planeta. Me parece que alcanzábamos casi a los 4 grados. Es decir, cumpliendo estrictamente los compromisos. Y bien sabemos que en muchas ocasiones también es probable que ni siquiera alcancemos a cumplir esos compromisos, ¿ya? Y por eso que es muy importante ir siempre hacia una mayor ambición, y por eso París nos fija hitos, fechas importantes en las que los países deben ir entregando información y renovando sus compromisos hacia una mayor ambición, dando ciertas pautas también. Por ejemplo, pensemos en que todo lo que es la política pública del cambio climático en Chile, como son los planes de acción en materia de mitigación y de adaptación, se hacen en base a las directrices que se van desarrollando en el marco de las negociaciones internacionales, ¿ya? Ahora, como tú
bien mencionabas, Martín, ahí se establecen las grandes directrices, los objetivos, los caminos, mecanismos, pero el detalle del cómo, porque ¿cómo se hace eso? ¿Ya? ¿Cómo se define, cómo vamos a lo mejor reorientar el sector productivo hacia la baja de emisiones? ¿Qué incentivos, qué prohibiciones, qué mecanismos vamos a establecer internamente para generar el cambio que necesitamos? ¿Ya? Y ahí pareciera ser que los marcos legales, como un instrumento de política pública de la mayor jerarquía, en el sentido también de la mayor obligatoriedad, pareciera ser una vía muy idónea para esto. Y yo me gusta siempre citar el ejemplo de las energías renovables no convencionales en nuestro país, cuyo desarrollo comenzó con un marco regulatorio que primero estableció una obligación de incluir cierto porcentaje de energías renovables en la matriz, a los comercializadores de energía, y luego con un sistema de licitación por bloques de energías renovables. Bueno, muchos dicen no sabemos cuánto fue la regulación, cuánto fue el mercado, el bajo de precios, pero bueno, hubo una señal clara. Y ustedes aquí ven en la imagen dos artículos, el primero que hace una cuantificación del impacto de las leyes de cambio climático en lo que es la reducción de emisiones. Y ahí, primero que nada, se destaca que al contar con leyes de cambio climático, entendidas en un sentido muy amplio, como todas aquellas leyes que de alguna manera contribuyen al objetivo de cambio climático y no necesariamente aquellas cuyo título es ley de cambio climático. Dice, primero que nada, es una muy buena señal para los actores en general. Y también nos indica que son muy útiles para lo que es la reducción de emisiones, pero especialmente de CO2. ¿Ya? Especialmente de CO2, y ahí ustedes ven, por ejemplo, que en los 3 primeros años se observa que 0,78% de reducción, se logra el 0,78% de reducción de CO2, y después de los 3 años un 1,79% de reducción de emisiones de CO2. Sin embargo, también se concluye en este artículo que otros gases de efecto invernadero, o el impacto que pueden tener estas leyes en otros gases de efecto invernadero, es más bien irrelevante, dado la ausencia del tratamiento de lo que es el uso de suelo, ¿ya? O la cuestión agrícola y el aporte de la agricultura en los gases de efecto invernadero. Y este otro artículo que está publicado en el Observatorio de la Ley de Cambio Climático también nos da algunas señales de cuál es el aporte de lo que son las leyes de cambio climático. Y en este sentido, por ejemplo, se destaca la experiencia de Noruega, cuya ley de cambio climático tuvo por objeto promover la transparencia. La transparencia, y también tuvo por propósito promover un debate público dirigido a involucrar a toda la sociedad completa en este cambio que se proponía. También se destaca que en el caso de Bélgica, por ejemplo, se estableció en la ley de cambio climático que era necesario evaluar todas las decisiones del Estado, de los órganos del Estado, para evaluar cuál era el impacto en materia de gases de efecto invernadero. Y en ese sentido se indica que pareciera ser que son las leyes de cambio climático las únicas que van a lograr justamente que la CNDC que presentamos ante la Convención tengan un carácter vinculante al interior de los países. A su vez, se dice que no basta con establecer un objetivo, sino que estas leyes de cambio climático deben establecer una estructura de funcionamiento para poder cumplir con los objetivos que ahí se proponen. Entonces, dicho esto, hay distintos estudios que nos dicen, bueno, ¿para qué sirve una ley de cambio climático? Hay un ejemplo muy emblemático como es el de Reino Unido, en el que no solo se establece un objetivo, no solo se establece una metodología con presupuestos de carbono, sino que además un órgano independiente, autónomo, que es un órgano científico, que es el que permite ir informando sobre los avances en esta materia y lo que ha sido considerado como un modelo muy exitoso en lo que es justamente esta definición de una estructura que permita ir alcanzando los objetivos que se proponen
los marcos legales. Ahora, bueno, para entrar ya en el segundo tema, ya dejando atrás lo que son los tratados internacionales o este análisis del aporte de lo que son las leyes de cambio climático en el objetivo de la carbono neutralidad, creo que es importante ahora interiorizarse de lo que está proponiendo el actual proyecto de ley de cambio climático que ingresó al Congreso para su discusión en enero y que pronto se va a votar en general para pasar ya al periodo de indicaciones y ojalá así podamos contar con una ley de cambio climático hacia el final de este año, quizás el principio del próximo. ¿Y por qué digo ojalá? Porque este proyecto se alinea muy bien con lo que es el objetivo del Acuerdo de París. Ustedes ven en la imagen, en su artículo primero, cómo se establece este objeto que es el de transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero. Y a su vez se establece un horizonte, que es el 2050, para alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, ¿cómo se hace esto? Claro, ahora que empezamos a entrar en materia en la ley de cambio climático, a mí me surge una duda de cómo es, muy breve, no es para que te explayes en esto extensamente, pero ¿estaba normado el clima de alguna forma en la legislación chilena? ¿Existía la palabra clima en la legislación chilena antes de esta ley? Ay, muchas gracias por tu pregunta, Martín, porque existe, pero hace muy poquito. ¿No? Existe hace muy poquito porque si bien Chile suscribió la Convención Marco del año 92 en esos años y empezó a construir una política pública en materia de cambio climático, la primera definición de cambio climático viene con lo que es la reforma a la institucionalidad ambiental el año 2010. Ahí por primera vez aparece el cambio climático en la legislación, con una definición institucional inclusive, puesto que se prevé que el ministerio tenga una división especial o una organización especial dedicada a esta temática. Por ende, sí, pero bueno, ya no es tan reciente, ya son 10 años, pero en la historia de la política pública chilena, esto comenzó en ese momento. Y por ende ahora, bueno, tenemos que seguir avanzando y ya es momento quizás de contar con un cuerpo legal propio al cambio climático. Entonces ya para ir aterrizando, porque bueno, hemos hablado mucho, hemos dicho cómo lo hacen los otros países, qué objetivos, pero bueno, ¿cómo se pretende hacer en Chile esta tarea de alcanzar la carbono neutralidad al 2050? Y el proyecto de ley en actual tramitación lo que propone son instrumentos de gestión del cambio climático, de los cuales me gustaría destacar estos tres que aparecen ahí, que es la estrategia climática a largo plazo, los planes sectoriales, las normas de emisión. Y si ustedes ven esta estrategia a largo plazo está vinculada a lo que es los presupuestos de carbono y la NDC. Entonces ustedes ven muy claramente ahora cómo hay una cierta convergencia entre este proyecto y lo que ya nos enunciaba el Acuerdo de París en cuanto al objetivo, pero también en cuanto a ciertos instrumentos, como era la estrategia climática a largo plazo que se mencionaba en el Acuerdo de París, lo dije anteriormente, y la NDC. ¿Ya? Ahora, ¿cómo interactúan estos instrumentos? Bueno, la NDC nos fija la gran meta nacional, ¿ya? La que les mostré en una lámina anterior, que eran estos compromisos de mitigación. Y lo que hace la estrategia es definir cómo vamos a repartir esa meta entre los distintos sectores, ¿ya? ¿Quiénes van a asumir desde un punto de vista, hasta el minuto, un principio que establece el proyecto, es el principio de costo-eficiencia, y con una mirada de equidad entre los sectores. Entonces, esa meta se reparte entre los sectores y el cómo cada sector va a trabajar para cumplir con la meta sectorial se va a determinar en lo que son los planes sectoriales. ¿Ya? Esos planes sectoriales que van a establecer, en definitiva, medidas para poder cumplir con la meta del sector.
Y a su vez existe otro instrumento que se crea, que son estas normas de emisión que, en materia de gases de efecto invernadero, que podrán aplicarse a determinadas fuentes. Bueno, ustedes también verán ahí que hay varios cuadritos en grises, en rojo, que corresponden los grises a los responsables de la firma de los decretos supremos de estos instrumentos, que son instrumentos de política pública, es decir, no son leyes. El contenido, un poco las directrices y cierto contenido de cada uno de estos están definidos en la ley, pero después estos obedecen a la potestad, en este caso, del Ministerio de Medio Ambiente, en el caso de la estrategia a largo plazo, y los planes sectoriales a los sectores que están incluidos en el proyecto de ley. Y después en rojo, bueno, ahí indica ciertas observaciones que han habido en este proceso de discusión legislativa, porque el proceso legislativo es un proceso democrático en el que se invita a distintos expertos en la materia para escuchar sus puntos de vista, sus observaciones al proyecto, y ahora viene la etapa en que esos puntos de vista, observaciones o comentarios van a ser tomados en cuenta o no a través de las indicaciones que se van a formular. Ahora, algo muy importante en todo este proceso son los mecanismos de los MRV, llamados de revisión, monitoreo y verificación, que permiten dar una transparencia a todo este proceso que conlleva tanto la definición de estos instrumentos como su implementación y el reporte del cumplimiento, que esperamos que sea un reporte no solo de objetivos, no solo de medidas que se proponen en los distintos instrumentos o planes, sino también del cumplimiento, cómo vamos avanzando. Al menos el espíritu del Acuerdo de París es basarse en la transparencia en materia de información para poder ir determinando poco a poco cómo vamos avanzando y en caso de no avanzar como se debe, acompañar a aquel que le está costando más con apoyo en materia de cooperación, de capacidades financieras, etc. Porque a diferencia de lo que muchos puedan pensar, porque siempre el derecho es como si no cumplo es la sanción, ¿no es cierto? Pero en lo que es el derecho ambiental en general a nivel internacional y en esta materia también vamos en ese camino, no nos interesa que el incumplidor siga incumpliendo. Lo que nos interesa es llevarlo hacia un cumplimiento, porque su incumplimiento nos afecta a todos. Entonces es un acompañamiento y en caso de dificultad apoyamos al incumplidor para que pueda ir por el camino correcto. Entonces es un espíritu quizás un poco distinto a lo que uno entiende, a cómo podemos entender el derecho, que es este derecho castigador, ¿cierto? Aquí, bueno, hay una lámina quizás con mucha información, pero que está lo principal, salvo los puntos rojos, es un extracto, una imagen que sale del Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático del 2014, en el que se define la estructura o la orgánica del cambio climático en nuestro marco institucional, que hoy en día con este proyecto se materializa en un cuerpo legal obligatorio, puesto que muchas de estas órganos o de esta orgánica hasta el minuto tenía un carácter no legal, ¿ya? O sea, se constituía a través de distintos normas, pero de una jerarquía inferior, lo que le quitaba quizás el peso que necesitamos que tengan. Además, el proyecto ha innovado en lo que es la creación de un comité científico, quizás pensando en este modelo del Reino Unido. Quisiéramos que, por supuesto, fuera un comité científico mucho más empoderado para lo que se requiere presupuesto, que no es el mismo del Reino Unido, pero esperamos que esto sea un primer paso para que este comité pueda irse fortaleciendo, porque pareciera ser que la transparencia justamente va de la mano con la información, el conocimiento y con la evaluación que puede ir haciendo la ciencia de los avances. Porque la evaluación de los avances no se puede dejar solo a instancias de tipo político, también debiera
avanzar en lo que es una mirada más científica y objetiva de cómo Chile va cumpliendo sus metas. Y ya, para ir terminando, porque hemos hablado muchísimo, pero quiero dejarles algunas reflexiones, porque si bien hemos visto toda esta parte técnica, yo quisiera dejar algunas reflexiones porque alcanzar la carbono neutralidad no es solo técnica, no es solo ciencia, ni es solo política. En la técnica podemos entender que vamos a definir lo que son los presupuestos de carbono, los MRV, respecto a los que hemos hablado, pero es necesario no olvidar que esta meta de la carbono neutralidad también tiene que ir de la mano con la adaptación, que es una cosa que mencioné en un inicio, puesto que a veces ambos pueden ser contradictorios. Las medidas de mitigación no pueden ir en contra de una mejor adaptación para los territorios, para el país. También es necesaria una gobernanza adecuada, un involucramiento de los órganos del Estado a todo nivel, sectorial, regional y sobre todo local, porque es ahí donde son las comunidades, los territorios los que se ven más impactados. Y por último, quisiera dejar también o hacer presente que esta también es una definición de cómo vamos a avanzar, cómo transitamos, cómo hacemos los cambios en la sociedad, y en ese sentido es necesario tomar en cuenta ciertos valores que queremos imponer en este tránsito, como son la equidad, como son la participación, como es la justicia climática, como son muchos otros valores que tenemos que ir definiendo como sociedad. Yo les mencionaba adelante Noruega, que había fijado, por ejemplo, como un objetivo la transparencia. Ese puede ser un valor de la sociedad para realizar este camino. Y por último, quería abrir esta conversación también en otro desafío, además del constitucional, que es que una vez que ya tengamos una ley de cambio climático, vamos a tener que pensar en el resto del marco jurídico, porque todo no se hace desde una ley marco de cambio climático. Vamos a necesitar entender o modificar otras piezas de este puzzle grande, ¿ya? Y esas piezas están distribuidas en muchas normativas nacionales, ¿ya? Y eso es para poder entender que la mitigación no es esta reducción de emisiones estrictamente, sino que también es la conservación, por ejemplo, de cierto patrimonio ambiental que hoy en día está contribuyendo a la solución, como son la protección, como son los humedales, como son nuestras turberas, como son los glaciares, por ejemplo, que están contribuyendo a cumplir con esta meta de la carbono neutralidad y que por ende exigen una cierta protección o una cierta regulación que sea coherente con estos objetivos. Y ahora sí que termino, pero los quiero dejar cordialmente invitados a visitar el sitio del Observatorio de la Ley de Cambio Climático, en el que estamos haciendo un seguimiento de este proceso legislativo, tratando de disminuir las brechas de información, contribuir con un análisis crítico desde una mirada interdisciplinaria. Y el día de hoy se lanzaron estos últimos análisis temáticos del proyecto de ley marco de cambio climático, en el que contribuyeron la directora del CR2, Maísa Rojas, Laura Gallardo y Andrea Rudnick. Por ende, los dejo cordialmente invitados a leer las fichas, que por lo demás me parece que son bastante de fácil lectura para los estudiantes, incluso para los cursos que podamos ir haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. Gracias por esta presentación, muy accesible también para todos los que no estamos familiarizados con el ámbito del derecho, y muy completa desde entonces las primeras negociaciones internacionales, ¿verdad?, hasta la proyección que tenemos y los desafíos para este siglo. Para mí han sido bien reveladores varios aspectos que tocaste en la presentación. Me parece muy interesante esto de que haya tantos países, ¿verdad?, firmantes en este Acuerdo de París, y que haya también esta, no sé si llamarla ambigüedad, pero esta flexibilidad y esta independencia de cada país para poder determinar sus contribuciones, ¿verdad?, a nivel nacional. Y luego también la forma de implementar esto. Entonces, yo te quería preguntar si existe algún estudio o alguna noción de
de cuántas formas de enfocar este problema hay. ¿Es una por cada país o se pueden distinguir ciertas familias de poder enfocar esto entre los países? Gracias, Martín. Bueno, llegamos a esto por todas las dificultades geopolíticas, ¿no? De alcanzar un acuerdo a nivel global con obligaciones. Sabemos que el fenómeno del cambio climático es una cuestión que nace post-revolución industrial y que hay ciertos responsables históricos en la generación de este fenómeno. Y la Convención Marco de Naciones Unidas y el posterior Protocolo de Kioto reconocieron esa responsabilidad histórica. Sin embargo, con el pasar de los años y con el surgimiento de las economías emergentes, como China, como el caso emblemático, se empezó a generar una discusión a nivel internacional que era el por qué el derecho al desarrollo de estas economías emergentes, por una parte, y el por qué estas tenían que sacrificar su desarrollo en vista que habían sido otros los países que habían generado el problema. En virtud de este impasse que surge y que vivimos en el año 2009 en Copenhague, es que se empieza a discutir sobre un nuevo marco internacional que fue muy difícil de alcanzar, ¿no? Fue extremadamente compleja las negociaciones internacionales para poder arribar a un acuerdo, y es por eso que tiene esta forma tan extraña, ¿no? En que finalmente se establece esta meta o este objetivo general, pero no hay obligaciones concretas para los estados. Y ahí van a ser los estados, de acuerdo a sus respectivas capacidades, las que van a definir sus propias metas. Entonces dejamos entregado a la voluntad, el compromiso de los distintos países, las metas que se definen. Y eso, bueno, fue una salida política muy inteligente para poder seguir avanzando y contar con un régimen internacional, pero en la práctica es muy difícil. Vamos a ver, el año 2024 va a aparecer o se debe realizar el primer balance global para ver cómo estamos avanzando, y esa tarea me parece va a ser muy compleja porque, como tú dices, Martín, los países definen sus metas, sus caminos de manera muy dispar. No hay metodologías claras, sobre todo en materia de adaptación. Entonces, ¿cómo se logra reunir esa información y poder hacer un informe que dé cuenta, o cómo vamos a comparar peras con manzanas un poco con la información que entreguen los países? Eso es algo que es muy difícil de construir, pero y esa es la labor de las negociaciones internacionales, de poder ir definiendo esta forma, como por ejemplo se hizo a través del libro de reglas del Acuerdo de París. Ahora, ese problema, si bien existe a nivel internacional, también existe a nivel nacional. ¿Cómo el Ministerio de Medio Ambiente, que es el que tiene la competencia explícita y de llevar este tema o de liderar este tema en el aparato del Estado, va a poder reunir la información de los sectores? ¿Cómo se va a poder elaborar ese informe nacional? Actualmente el proyecto lo que dice es que cada sector va a determinar indicadores de monitoreo, pero bueno, pareciera ser que debiéramos tener un sistema unificado con indicadores para todos los sectores, para que incluso nosotros ciudadanos podamos leer cuáles son los avances de cada sector de manera muy clara, con indicadores transparentes, por supuesto, y que estén a disposición de cualquiera, y que a su vez el Ministerio de Medio Ambiente pueda reunir y consolidar en un informe. Entonces, quizá eso que se ve a escala global, también uno puede visualizarlo a escala nacional, porque las complejidades son un poco las mismas de cómo articular los distintos órganos para un mismo objetivo, sobre todo en una organización del Estado que es tan parcelada, ¿no? Porque hablamos de sectores. De hecho, cuando me tocó ir al Senado en esta discusión,
lo manifesté porque, sobre todo en adaptación, ¿cómo podemos hablar de adaptación desde lo sectorial y desde los sectores productivos? ¿No debiéramos hablar de adaptación de una manera mucho más transversal? Si bien, bueno, debe haber una articulación entre los planes sectoriales, pero ¿no debiéramos fortalecer una mirada más territorial, que es donde surge? Y luego, si es territorial, ¿cómo se articula con lo sectorial? Entonces, es cierto que el tema es bastante complejo en términos de unificación de criterios, de metodologías, para ir midiendo los avances. Oye, y ahora que tú mencionas este aspecto de que más que sectorial, quizás el enfoque debería ser territorial, yo tenía esta inquietud de si acaso en Latinoamérica, la patria grande, digamos, hay cierta coherencia en cómo se está enfocando esto. Yo no sé qué tanto divergen, por ejemplo, las tradiciones legislativas de los países latinoamericanos. Y no sé si eso influye en esto, pero, digamos, estamos en paralelo con algún país de Latinoamérica o cada uno está transitando caminos distintos. Deberíamos tener también quizá una mirada conjunta como Latinoamérica hacia esto. Bueno, la tradición jurídica sí, yo diría que, bueno, hay muchas de semejanzas en los países latinoamericanos con algunos más que otros. En el caso de todo lo que es la legislación ambiental, Chile y Colombia tienen mucha semejanza. En materia más bien climática, quizás Brasil es el que se aleja más de las políticas en general, tanto en la política exterior como en sus definiciones internas, porque hay otro tipo de intereses. Pero lo que sí es cierto es que una mirada regional, sobre todo en términos de adaptación, parece lo más de la mayor lógica, porque las problemáticas de los países latinoamericanos son bastante parecidas y en ese sentido, tanto en materia de capacidades como de monitoreo, de estudios conjuntos, pareciera que es muy bienvenido. Entonces, ahora, ¿cómo eso se aborda desde la legislación? Bueno, hay muchos países que cuentan con leyes de cambio climático. En todos los países de la región se han sumado a lo que es el Acuerdo de París y a definir sus respectivas NDC. Hay algunos que están mucho más adelantados en lo que es la cuestión legislativa. México, por ejemplo, es un país que ya cuenta con una ley de cambio climático hace muchos años y que recientemente la modificó. O sea, ellos ya están en el proceso de reforma de la ley, sobre todo para alinear los objetivos de la ley al Acuerdo de París. Porque también se da algo que es muy, bueno, es de toda lógica también, que los marcos jurídicos internos responden directamente a estas directrices internacionales. Esto se da mucho en el derecho ambiental y ahora también lo vemos en materia de cambio climático. Entonces, cuando el protocolo de Kioto estaba muy enfocado a la mitigación, también las leyes de cambio climático que existían en ese periodo también se enfocaban a la mitigación. Hoy en día el Acuerdo de París ha dado nuevas directrices y en ese sentido las leyes más antiguas se están adaptando a eso. Entonces, quizás ahí México sí tiene un buen ejemplo, sobre todo de el trabajo territorial, local y regional. Están mucho más fuertes en eso y quizás ese es un tema que corresponde a una problemática también constitucional en nuestro país. Somos un país centralizado y mientras eso sea así, es muy difícil poder fortalecer los gobiernos locales o de las comunas, los municipios, en un trabajo más decidido en materia de cambio climático, tanto en los aspectos de mitigación y de adaptación. ¿Ya? Y ahí entran a jugar incluso instrumentos que no son sumamente familiares, como son los planes reguladores, por ejemplo. Los planes reguladores que se define a nivel comunal, pocos incorporan cuestiones de riesgos vinculados a cambio climático. Muchísimos están completamente desactualizados, ¿ya? Porque hay una obligación de renovar cada cierto tiempo. Y ahí hay un desafío grande a nivel local y se requieren capacidades para poder avanzar en esas materias y con un gobierno o con un tipo de organización del Estado centralizado, esa tarea se hace más difícil. Entonces, y acá... Tú lo sabes bien porque eres de Concepción, entonces... Sí, claro.
Sí, bueno, y esto conecta con lo que se está comentando ahora en el foro. O sea, primero, Maísa Rojas, nuestra directora del CR2, ella, claro, también hace énfasis en que el Acuerdo de París es bottom-up, ¿verdad? Mientras el protocolo de Kioto era top-down, y eso es radicalmente distinto, es un enfoque radicalmente distinto, ¿verdad? Y otra espectadora ahora de nuestra presentación, Oriana Salazar, claro, también refuerza que esta fórmula bottom-up sin duda es mucho mejor, ¿verdad? Pero claro, eso presenta muchas dificultades, como tú bien estás señalando, o sea, choca también con la forma que tenemos nosotros de organizarnos en Chile, particularmente. Y entonces, bueno, está este aspecto, top-down, bottom-up, por un lado, y quería que comentaras un poquito sobre ello, y además parece muy importante algo que señalaste en tu presentación también, ¿verdad? Todo esto lo estamos discutiendo en este año tan especial para nosotros, ¿verdad? En Chile, en que se debate fuertemente el pacto social, ¿verdad? Y cómo vamos a proyectar el país en el futuro. Tenemos el plebiscito planificado para octubre, ¿verdad? Y como tú mencionabas en la presentación, insisto, esto no queda aislado de ese gran debate, ¿verdad? Está inmerso dentro de esta discusión general de cómo nos organizamos. Entonces, bueno, si quieres Bueno, el ampliar bottom-up, sobre eso. sí, sobre todo con el tema del bottom-up, porque de nuevo voy a hacer el paralelo entre lo internacional y lo nacional. Porque hay un ejemplo muy bonito y que yo creo que vale la pena que lo miremos, que es el proceso que está en curso en Francia, luego del todo el problema que tuvieron con los chalecos amarillos, que fue un gran estallido social, como sabemos, por la subida del impuesto a los combustibles. En ese país se organizó la sociedad civil para generar una convención ciudadana para el clima. Y esta sociedad civil, completamente inorgánica, en el sentido de que no era una organización formal establecida previamente, sino que fue para estos efectos, fue una iniciativa que pretendió canalizar esa inquietud social, ya que se produjo a raíz del estallido de los chalecos amarillos. Este grupo de la sociedad civil que trabajó a nivel nacional durante un año generó una propuesta de convención ciudadana para el clima y durante el proceso de trabajo fue reconocido por el presidente de la República, por ende fue validado y legitimado desde la máxima autoridad del Estado. Y hace muy poquito presentaron su propuesta con más de 100 y tantas medidas en materia ambiental y de clima. Y el presidente las asumió como propias y están en estudio cómo implementar dichas medidas. Y entre esas medidas se encuentran algunas reformas constitucionales. Una de ellas es ubicar al medio ambiente por sobre las libertades públicas, que son aquellas que solo se pueden limitar o negar o desconocer por un fallo judicial, por otra ley. O sea, estamos hablando de eso que le pertenece a cada ciudadano y que es prácticamente irrenunciable. Y una de estas propuestas es colocar el medio ambiente por sobre eso, ¿ya? Como una cuestión de interés colectivo que está por sobre las libertades públicas. Entonces, es un proceso muy bonito, muy fuerte, en cuanto a que nos sirve muchos ejemplos de cómo canalizar primero un malestar social en una cuestión constructiva para la sociedad, que logra una legitimidad y que vienen justamente desde abajo. Entonces, quizás estamos realmente en una época de cambio en que ya las soluciones no van a venir de arriba hacia abajo, sino que va a ser a la inversa, y no solo a la escala internacional, sino que también es lo que está pasando a niveles nacionales. Y quizás lo importante es saber cuál es ese camino, ¿ya? Y bueno, un camino efectivamente puede ser el proceso constituyente como una gran oportunidad de discusión para ponernos de acuerdo de cómo seguir juntos, cómo seguir esta vida en común. Y otra cosa que escuché hace muy poco
del análisis, de todos los análisis que se están haciendo en la actualidad, del estallido social en Chile y de la crisis de la pandemia, etcétera, era que un fenómeno también que ha ocurrido en Chile es que la sociedad se ha acercado más a sus representantes locales. No sé si están así, pero me causó mucho sentido que con esta crisis sanitaria lo que ha sucedido es que la población en general ha restablecido este vínculo con la autoridad local, con el alcalde, para ser más clara. Y a su vez que los alcaldes estaban teniendo un nivel de conversación mucho más fluido, sin distinguir los colores políticos. Entonces pareciera ser que ese también es un camino para conducir, porque pareciera ser que el malestar se tiene que conducir por alguna parte, sea una convención ciudadana para el clima, sea por el empoderamiento de los gobiernos locales, o bien por un proceso constituyente. Pero hay caminos, ¿ya? Y eso es interesante que estemos en un periodo tan rico en ese sentido de debate, y además que quizás que la pandemia también nos favorece en eso, ¿no? Estamos más tranquilos en nuestras casas, haciendo ciencia desde la casa, nadie se levanta de su escritorio, y eso puede también favorecer de alguna manera los debates, claro, no presenciales como los habríamos tenido en otras circunstancias. Oye, y ahora cambiando un poquito de tema, me llamó mucho la atención lo que mencionabas de que esta ley, a diferencia de otras, no tiene un espíritu castigador, sino que más bien de acompañar, ¿verdad?, a los involucrados. ¿Cómo es eso? O sea, la ley en general tiene un espíritu castigador. No, qué bueno que lo mencionas, porque no me refería a la ley. Las leyes nacionales son un poquito distintas, pero me refería más bien al Acuerdo de París. Me refería al Acuerdo de París, porque en general, bueno, esto se debe también a algo muy simple, que en el derecho internacional y en materia ambiental no existe un órgano, no existe un tribunal ambiental, en fin, entonces el tema de la sanción, como siempre lo entendemos, ¿no es cierto? Hay una norma y el incumplimiento es una sanción de distinto orden, o una multa, o la cárcel, o lo que sea. Bueno, en el derecho internacional del medio ambiente esa lógica cambia por una parte porque no es posible, simplemente, pero también porque la lógica es prevenir, en primer lugar, por ende esperamos no llegar a la sanción porque no nos interesa, pero en el caso de no poder prevenir o de tener dificultades para prevenir, ¿cómo apoyamos para que esto se logre? ¿Ya? Ese es un poco el espíritu que hay en el derecho internacional del medio ambiente, y en el Acuerdo de París yo también lo veo muy presente. En el ámbito nacional, en este caso, claro, eso no puede ser así porque tenemos un marco legal que debe ser respetado y no es con la pura buena voluntad. O sea, también pueden haber incentivos en ese sentido. En esta materia pueden perfectamente haber incentivos para ver que este tránsito hacia una economía baja en carbono también es una oportunidad de un desarrollo del país, pero de un desarrollo verde, de un desarrollo más compatible con nuestro entorno natural, con nuestras enormes riquezas naturales, nuestros paisajes, y eso sí es una oportunidad que se puede dar a través del incentivo. No siempre está el garrote, también están los incentivos, y de hecho, entre los estudios que les mencioné ahí, había este estudio de reformas legales para alcanzar la carbono neutralidad, identifica eso, que la carbono neutralidad, o este tránsito, más bien este camino que vamos a seguir de cambio, requiere de distintos tipos de instrumentos o mecanismos. No son, por un lado están las prohibiciones, ¿no es cierto? Protejamos los glaciares, protejamos los humedales, porque lo que nos aportan requiere un sistema de protección y que no los afectemos. Sin embargo, también existen otros instrumentos como son los incentivos tributarios. Vemos que en el derecho comparado, por ejemplo, hay rebajas de impuestos en caso de incorporar materiales con mayor eficiencia energética para los hogares. Por ejemplo, si pongo paneles solares o si pongo una capa térmica, voy a tener un descuento de mis impuestos. Entonces, hay maneras de
de hacer esto de una manera más virtuosa, menos castigadora también, ¿ya? Porque esto, además de ser un beneficio para todos, también puede ser un beneficio individual, entonces, para las personas o para las empresas. Entonces, claro, no es tan poco castigador en el ámbito nacional, a pesar que el proyecto de ley marco de cambio climático no establece un sistema sancionatorio propiamente tal, puesto que los obligados son más bien los sectores, ¿ah? Y efectivamente los sectores deben cumplir, ¿ah? Y una pregunta, una inquietud que tengo respecto a lo que comentaba Maísa también en el foro. Ella dice, la ciencia juega un rol fundamental en el monitoreo. Entonces, para ir haciendo este seguimiento, ¿verdad?, de cómo se está cumpliendo esta ley. La ley establece de alguna forma un incentivo a la ciencia. Se especifica de alguna forma, por ejemplo, mayor información científica o directamente el fortalecimiento de una red de monitoreo, por ejemplo, de gases de efecto invernadero o climática, en términos generales. ¿Hay algo de eso? Bueno, sí, hay varios sistemas de información que se establecen en el proyecto de ley, un poco reconociendo lo que existía hasta ahora y yo pienso que es un fortalecimiento del mismo. A su vez que se reconoce este rol del comité científico, que también es muy relevante para lo que es el avance de los sectores. De hecho, el proyecto contempla la posibilidad, a propósito de lo que tú decías del incumplimiento. Bueno, ¿qué pasa si un sector no puede cumplir? Porque también puede suceder que pase algo extraordinario y el sector, o bien las medidas no fueron suficientes y se ve imposibilitado. Hay todo un mecanismo para solicitar una autorización de incumplimiento y establecer un programa para volver al cumplimiento. Pero al respecto sí hemos señalado a través de estas fichas de análisis que sí es muy importante que en ese proceso la ciencia esté presente, porque de lo contrario se transforma en una decisión política únicamente. Y es necesario incorporar a estos procesos que son políticos en muchos aspectos, es necesario incorporar el conocimiento científico para poder tomar decisiones informadas y que realmente nos permitan ir avanzando. Entonces, en conjunto con esta red de información y de transparencia, porque también es importante, además de generar los datos en nuestros sistemas de información de gases de efecto invernadero y otros, es importante que esta información pueda estar disponible y en un lenguaje que pueda ser entendible, para que podamos nosotros ciudadanos también involucrarnos desde lo que decíamos, desde el bottom-up, en ver cómo estamos, ¿ya? Y entender el cómo estamos. Bueno, muchas gracias, Pilar. Hemos discutido extensamente. Como tú mencionabas también, tú participaste en alguna sesión especial del Senado, más de una, no sé. Y también colegas del CR2 han estado activamente involucrados, ¿verdad?, en comentar y en asesorar en las discusiones también que se han hecho en estas comisiones. No sé si quieres finalizar haciendo algún énfasis en este trabajo tan interesante que se ha estado desarrollando desde el Observatorio de Cambio Climático que tú diriges. Ya nos pasaste información sobre los últimos productos que han hecho. Nos puedes entregar la página web, nunca está de más. Sí, leycambioclimático.cl, es muy fácil. www.leycambioclimático.cl. Y sí, y los dejo cordialmente invitados a interiorizarse en este proceso, que es muy interesante, que puede generar un gran cambio para el país. Y yo creo que vale la pena estar informado, entender bien estos procesos. Así que cordialmente invitado. Y gracias, Martín, porque a veces no es fácil hablar sobre otras disciplinas y el esfuerzo se agradece muchísimo. Y todos los comentarios sí, que nos han hecho. Creo que este es un gran ejemplo, ¿verdad?, de cruce entre disciplinas y refleja también el espíritu que se ha estado empujando desde
desde el CR2. Me parece entonces que hemos aprendido mucho, hemos podido comentar en algunos aspectos de interés. Queremos agradecer también a todos y todas quienes se sumaron a esta transmisión online, por supuesto, como en el caso de las otras presentaciones. Va a quedar un registro de esto en nuestro canal de Facebook, posteriormente en YouTube también. Queremos agradecer también a nuestro equipo de comunicaciones, principalmente José Barraza, que está detrás también, ¿verdad?, de las cámaras en este canal virtual que tenemos, y por supuesto Francisca Muñoz también, del CR2. Así que gracias, Pilar, muchas gracias por tu presentación, y esperamos encontrarnos también en una próxima oportunidad. Yo paso el dato que ahora entonces estamos comenzando el segundo ciclo de charlas con esta presentación que acabamos de tener, y entonces van a ser avisadas oportunamente, ¿verdad?, todos nuestros otros encuentros que tendremos en esta sesión de ciencias desde la casa del CR2. Gracias, Pilar, que tenga una buena tarde. Muchas gracias a ti, Martín. Tú igual. Nos vemos.